Pero muy buenas noches, bienvenidos en esta hora a nuestra conferencia que la hemos titulado Las dos consumaciones absolutas de Dios, donde vamos a hablar acerca de dos temas, de dos palabras en el griego que llama tetelestai y gegonan. Si usted le gusta tomar nota, ya iniciamos. Hay dos consumaciones en todo el Nuevo Testamento. Y la primera está en Juan 19:30, consumado es, del griego tetelestai. Y la segunda está en Apocalipsis 21:6, hecho está, así lo dice el texto, del griego gegonan. Piense que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, dice Juan 19:30. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y dice claramente aquí la palabra del Señor cuando está hablando a Juan, dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En Juan 19:30, cuando Jesús dijo consumado es, la palabra del griego es tetelestai. Es una palabra que viene del vocablo teleo, que es llevar a cabo, que significa cumplir. La redención fue una consumación con efectos continuos duraderos. En lo comercial, tetelestai se usaba en Grecia para pagar una deuda. Cuando una persona compraba un apartamento, por decir algo, daba una cuota inicial, la seguía pagando mensualmente y cuando terminaba todas las cuotas, entonces el banquero le daba un sello comercial que decía tetelestai, es decir, no nos debe nada, usted ha pagado completamente la deuda, tetelestai. En el campo de los sellos se usaba para imprimir algo o un recibo de cancelado o usted está a paz y salvo, por eso se usaba tetelestai. En lo artístico, tetelestai es concluir la obra del escultor con satisfacción. En lo laboral, tetelestai es decir o decirle al amo o jefe, he completado la tarea encomendada. Y en lo sacrificial, tetelestai es te lo entrego consumado. Eso fue lo que Yeshua o Jesús en la cruz en Juan 19:30 le dijo al Padre, te entrego la misión por la cual me enviaste. Te entrego consumado todo el plan de salvación, de liberación, y te entrego todo realmente mi acto porque he terminado la obra que tú me has encomendado. Tetelestai. El pretérito del tetelestai es en Romanos 10:4, se ha cumplido la ley. Cristo en Romanos 10:4 dijo, porque el fin de la ley es Cristo. Tetelestai está en Romanos 10:4. Tetelestai también está en Hebreos 12, se ha completado la redención. Tetelestai también está en Colosenses 2:14-15, se ha vencido al pecado y a la muerte. Tetelestai está en Hebreos 12:2, se ha inaugurado el reino inconmovible de Dios. Ahora entremos a gegonan en el libro de Apocalipsis. Gegonan fue una declaración de una finalidad de Apocalipsis absoluta. Gegonan, cuando Juan escribió en Apocalipsis 21, versículo 6, hecho está, esa expresión, hecho está, significa gegonan, que nos da una claridad y nos dice, todo el Apocalipsis está completamente ejecutado. Gegonan, todos sus eventos internos de Apocalipsis se han cumplido. Si Juan
o a Juan no se le hubiese revelado para que él escribiera el hecho está, entonces muchos eventos del Apocalipsis se irían a cumplir después del año 70 al siglo XXI. Pero no, Juan sella el Apocalipsis con la expresión del Gegonán, hecho está. Fue el anuncio de un objetivo cumplido, de que la meta se ha logrado, y a partir del hecho está, no admite una repetición, no requiere de ninguna acción adicional, no hay más que añadirle a la profecía o al Apocalipsis. Entonces, la expresión hecho está significa que no hay dos veces un mismo Apocalipsis. Hecho está cierra como firma el libro histórico del Apocalipsis. Entonces, comprendamos. Sin Juan 19:30, no, del Tetelestai de Juan 19:30, no hay redención. Sin Juan 19:30 no hay paz, no hay justificación, no hay liberación, no hay salvación, no hay perdón, no hay gracia, no hay evangelio, no hay plenitud de la cruz. Ahora entendamos, sin Apocalipsis 21:6, que Gonán hecho está, no hay reino, no hay un nuevo gobierno de cielos nuevos, no hay una nueva Jerusalén, no hay un tercer templo, no hay reposo eterno, no hay reyes, no hay sacerdotes y tampoco no hay eternidad. El plan de Dios, al enviar a su Hijo, no fue dejar las cosas a medias o en términos parciales o incompletas. El plan era llevar todo a la plenitud. Consumado es un pretérito perfecto que afirma un hecho histórico consumado, cumplido o concluido, cuyo efecto extensivo espiritual es permanente en el tiempo presente. Cuando Cristo vino a la tierra, encontró 7 maldiciones sobre el hombre. La maldición del pecado, la maldición de la muerte, la maldición del diablo, la maldición de la ley, la maldición de la condenación, la maldición del juicio y la maldición de las tinieblas. Y él hizo la redención de la cruz para liberar al hombre de esas 7 maldiciones. Ahora, entendamos, al estar en Cristo, usted y yo somos libres de esas 7 maldiciones. Por lo tanto, nosotros en Cristo hoy caminamos bendecidos, redimidos y completos en Cristo. En el consumado es de Juan 19:30, la redención ya hizo historia y no habrá para nadie más hoy salvación. O sea que el hombre hoy, en este siglo XXI, tiene que creer lo que ya por pretérito en la cruz, él redimió para el perdón de los pecados. Dios ya hizo una vez y para siempre el sacrificio, y por eso la redención entró en el diccionario de los pretéritos perfectos de Dios. Entonces, esto nos enseña que tu fe es histórica, porque es fe consumada, y es histórica porque ya no hay nada que esperar del futuro que venga. Pablo, en Efesios 1:7, dice que fue redimido, pero en el verso 13 fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hagamos la pregunta. ¿Cuál promesa es la de Efesios 1:13? Es la de obtener la redención de la posesión adquirida, y para ello Pablo y los demás tuvieron las arras del Espíritu de esa herencia. O sea que Pablo fue redimido y recibió el perdón de los pecados. Pero Dios le dijo, Pablo, hay otra redención para ti. Ya hay redención para tu alma. Pablo, tu alma tiene perdón de pecados. Pero hay una redención. Tú tienes que caminar a través de los años
para alcanzar la redención de la posesión adquirida. Y para eso yo te doy una cuota. Yo te doy el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te lleve a poseer esa herencia. La pregunta es, ¿cuál fue la redención de la posesión adquirida que Pablo y los otros apóstoles y demás creyentes realmente tenían? Fue la de Romanos 8:11. Fue la vivificación, dice Pablo, de vuestros cuerpos mortales. La promesa de la transformación fue un cambio de cuerpos. O sea que Pablo enseñó de una manera clara dos cosas muy importantes de la redención. Por Cristo ir a la cruz y derramar su sangre, Pablo enseñó, mi alma está redimida y tiene perdón de pecados. Pero falta que el Señor haga algo con mi cuerpo. Y por eso Pablo escribió sobre la redención de la posesión adquirida, que es el cambio de cuerpos. Y en Romanos capítulo 8, él verdaderamente habló de que la promesa era vivir y experimentar una transformación, que reitero es el cambio de cuerpos. Fíjese bien el cambio de cuerpos. De cuerpo, la pregunta es ¿de qué cuerpo a cuál cuerpo? Primera de Corintios 15:54 nos enseña la transformación. Nos enseña el cambio de cuerpos. Por lo tanto, dice del cuerpo corruptible al cuerpo incorruptible, del cuerpo mortal al cuerpo inmortal, del cuerpo de humillación al cuerpo de gloria. Al primero Pablo lo llamó cuerpo terrenal y al segundo cuerpo lo llamó cuerpo espiritual. O sea que Pablo decía, tengo la esperanza, tengo la fe, tengo la confianza que mi cuerpo también va a ser redimido, que así como mi alma vivió una transformación espiritual, mi cuerpo va a vivir una transformación vivencial, porque mi cuerpo mortal va a vivir un cambio, va a experimentar la transformación de recibir de Dios un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial para conectar con mi Dios en la eternidad. Cuando Pablo murió en el año 68 porque fue decapitado por Nerón, a los 2 años vino la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 y se cumplió en Pablo y en los demás el cambio de cuerpos. Por eso es que Pablo predicaba antes del cambio de cuerpos, que se llama redención de la posesión adquirida o la transformación. Él escribió en Colosenses 2:27 diciendo, Cristo en mí y en vosotros es la esperanza de gloria. Entonces, la esperanza hizo su historia en Pablo y él subió a la gloria eterna. Pedro habló de la esperanza viva en 1 de Pedro 1, 3 y 4, y fueron renacidos para una esperanza viva por la resurrección, dice Pedro, para lograr una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pablo entonces fue redimido en Efesios 1:7 de los pecados, pero le faltaba ser redimido de la ira venidera. Entonces, del año 33 y medio, que fue la cruz, al año 70, que vino el juicio y la gloria, hubo 2 aspectos venideros. Aprendámoslo. En Romanos 8:18, Pablo dijo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y de Primera de Tesalonicenses 1:10, él dijo, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, quien nos libra
de la ira venidera. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos la gloria venidera y la ira venidera. Y tanto la gloria y la ira venidera estaban supeditadas para dos clases de vasos que nos habla Pablo en Romanos 9, 22 y 23. Gloria para los vasos de misericordia e ira para los vasos de destrucción. Recordemos que estos vasos salieron de las manos del alfarero Dios, y Dios de la casa de Israel comparó metafóricamente a Israel como el barro en las manos del alfarero y sacó hombres de honra de la casa de Israel y hombres de deshonra de la casa de Israel, y Dios, por el atributo de su prognosis, es una expresión que quiere decir que Dios todo lo conoció de antemano. Entonces, él conoció de antemano la división de las dos clases de corazones que había en Israel en el primer siglo. Entonces, unos corazones fueron llamados vasos de honra porque creyeron en Cristo, y otros corazones fueron llamados vasos de deshonra porque de la casa de Israel los judíos negaron a Cristo. Entonces a uno lo llamó vasos de ira para destrucción, que fue la destrucción del año 70, y vasos de gloria, que Dios elevó a la gloria en el año 70. La pregunta es, ¿por qué se llamaron gloria venidera, ira venidera? ¿Por qué se llamaron venideras? Porque fueron dos consumaciones que se cumplieron dentro de la generación del año 30 al 70 y 40 años. En el primer siglo, una generación era de 40 años. Hoy en nosotros es de 100 años. Entonces, esa generación de 40 años fue la generación que Yeshua Jesús habló en Mateo 24:34. No pasará esta generación, 40 años, del año 30 al 70, hasta que todo acontezca. Y por eso su tiempo fue inminente para esa generación. O sea que Pablo y Pedro, Juan y todos los demás esperaban dentro de esos 40 años que Dios les hiciera una transformación a sus cuerpos, cambio de mortal a lo inmortal, cambio de lo incorrupto de lo corrupto a lo incorrupto, cambio de humillación a gloria. Y sucedió. ¿Por qué? Porque dentro de sus 40 años hubo un tiempo que no era trascendente, salido del año 70, sino dentro o antes del 70, que era tiempo inminente. Por eso tenemos los textos de Mateo 24:34, como dije, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De Filipenses 4:5, donde él dice, el Señor, ¿sí?, de gloria está cerca. Santiago 5:8 y 9, la venida del Señor se acerca. Primera de Pedro 4:7, más el fin de todas las cosas se acerca. Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Hebreos 10:25, aquel día se acerca. Apocalipsis 1:3, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 22:20, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Fíjense la cantidad de textos que afirman lo que nosotros enseñamos, que afirman que del año 30 al año 70, en esos 40 años, el tiempo era inminente. ¿Por qué? Porque al diccionario del tiempo inminente le pertenecen estos versículos que hablan de términos inminentes. La gloria de Dios está cerca, la venida se acerca, el fin de todas las cosas se acerca. Hijitos, ya es el último tiempo, aquel día se acerca, el tiempo se acerca, ciertamente vengo en breve. ¿Quién podrá negar esto? Ahí está la Biblia, ahí está la palabra.
Entonces, el Señor no estaba hablando de nosotros. Estaba hablando de inminencia para Pablo, para Pedro, para Santiago, para Tito, para Timoteo, para todos los creyentes, para las 7 iglesias del Asia Menor que escribió el Apocalipsis. Entonces nosotros no estamos en esos versículos. Usted no puede estar dentro de esos versículos porque usted no vivió en los 40 años de aquella generación de Jesús y los apóstoles. Por lo tanto, el Apocalipsis fue cumplido antes del año 70 y no hay Apocalipsis después del año 70. Por eso es que los futuristas predican, Cristo viene, pero es que cuando uno estudia al Cristo viene en el Nuevo Testamento, ¿sí? Él dice, yo estoy cerca. Y dice, yo estoy lejos. Y por eso es que hoy en día los futuristas tienen a Cristo en un tiempo trascendente salido del año 70. Pablo llamó, cuando él escribió sobre escatología, Pablo llamó a los creyentes, motivó a los creyentes, enseñó a los creyentes a tener una esperanza en una proximidad escatológica. Santiago a los creyentes le escribió para tener una paciencia escatológica. Pedro escribió a los creyentes para que tuvieran una conciencia escatológica. En Primera de Juan, el apóstol escribió para que los creyentes tuvieran un discernimiento escatológico. El autor de Hebreos escribió para que los creyentes tuvieran una esperanza escatológica. Y Juan en Apocalipsis escribió para las 7 iglesias del Asia Menor y las llamó a que tuvieran una certeza escatológica. Todos confirmaron. Todos los apóstoles escritores sobre profecía y escatología confirmaron que desde Juan 19:30 el consumado es de redención y Apocalipsis 21:6 que fue el hecho está de la profecía cumplida del Apocalipsis, entonces aprendemos que de redención a juicio y aprendemos que la gloria venidera como la ira venidera se habrían de cumplir en su generación y se cumplieron tanto ira venidera, que fue el juicio cayendo sobre Israel la nación, destruyendo el templo y Jerusalén por medio de las legiones romanas, y la gloria venidera donde Pablo en esperanza fue transformado su cuerpo de lo mortal a lo inmortal. ¿Dónde está ahora Pablo? Está en la adimensión de la inmortalidad. Está en gloria. María está en gloria. Todos están en gloria. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos enseña 2 clases de venidero. Gloria venidera para los que creyeron en Cristo en el primer siglo, ira venidera para los judíos que no creyeron en Cristo. Y eso se cumplió en el año 70. Sin discusión alguna, hecho está. Oído y atención. Nosotros hoy en día que estamos en Cristo, no necesitamos ni tenemos una escatología por venir. Para nosotros no hay escatología viniendo del futuro. Nosotros tenemos mejor gloria y mejor posición que la que tenía el apóstol Pablo. ¿Saben por qué Pablo enseñó que Cristo la esperanza de gloria? ¿Por qué él enseñó esperanza? Porque estaba bajo persecución del Imperio Romano. En nosotros no hay esperanza porque en nosotros no hay un ejecutor llamado Imperio Romano. El Imperio Romano no existe hoy en día.
Todas las guerras que suceden no son por escatología, son por ambición política, posición de poder. El uno quiere gobernar al otro, sacarle las bombas nucleares, demostrar los aviones de guerra que tiene, porque es una competencia política. Porque es una competencia de poderes. China, Estados Unidos y los países aliados, Rusia y los países de la India, todos ellos, ¿qué está sucediendo? Arman. En este momento hay un movimiento de guerra entre Rusia y Ucrania, pero eso no es un movimiento escatológico profetizado por Cristo ni por Juan. En la época de Juan no existía Rusia, ni existía China, ni existía Estados Unidos. Entonces tenemos que aprender a saber escatología. No nos enseñaron escatología. Nos dijeron Apocalipsis, pero nunca nos enseñaron Apocalipsis como usted lo va a aprender en todo este año conmigo. Ahora bien, nosotros hoy en día no tenemos escatología del porvenir. Por ejemplo, nosotros no tenemos proximidad escatológica, no tenemos paciencia escatológica, no tenemos conciencia escatológica, no tenemos discernimiento escatológico, no tenemos certeza escatológica. Entonces, ¿qué tenemos? La mayor seguridad de gloria eterna la tenemos en Cristo. Quiere decir que si hoy se dispara una guerra y un misil nos cae en la cabeza, pues nos morimos. Pero Pablo es muy claro. Y si vivimos, usted sabe el versículo, dígalo, y si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, un misil nos cae en toda la ciudad y destruye todo. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces esto no es escatológico, porque lo escatológico ya fue cumplido en el año 70. Por eso Dios es preterista. Por eso es que Dios ya hizo historia. Nuestra fe es histórica. Nosotros no estamos construyendo una fe a largo caminar hacia el futuro. Nosotros ya tenemos fe histórica en lo que Dios en su Hijo ya hizo. O sea, esta es una fe poderosa. Estamos más seguros que aquellos que están poniendo los ojos para que del cielo le caiga algo. Pues le puede caer una bomba, pero no le va a caer nada escatológico. Por eso es que yo enseño que Israel no es ningún reloj de Dios. Jerusalén es una ciudad turística en lo religioso. Y en la otra parte de Jerusalén es una ciudad política y civil. Y la guerra que lleva muchos años entre los palestinos y los judíos en la Franja de Gaza no es ninguna guerra profetizada por ningún apóstol del Nuevo Testamento. Es la guerra de la Franja de Gaza, es la conquista de unos por otros. Los divide una línea fronteriza que llaman la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que quieren los palestinos en Israel? Que la ONU y las naciones le permitan a ellos ser una nación palestina árabe independiente de Israel, porque los palestinos no quieren vivir de vecinos con los judíos. En estos días, el ministro Netanyahu hizo un genocidio impresionante. Y por eso están invadiendo lugares de Palestina. Entonces, hoy en día los evangélicos que no tienen discernimiento están diciendo, oremos por Israel, hermano, porque Israel es la nación de Dios. ¿Quién te dijo que Israel hoy es la nación de Dios? Fue la nación de Dios. Pero Israel no es la nación de Dios. Entonces, Argentina, donde yo vivo, es la nación de Dios también. Colombia es la nación de Dios. México es la nación de Dios. Chile es la nación de Dios. Venezuela es la nación de Dios. ¿Te das cuenta por qué Dios te está abriendo los ojos del entendimiento? ¿Te estás dando cuenta? Dios nos está llevando a sabiduría escatológica, a afirmar de una manera tan clara las profecías. Por eso estar en el reino es lo más poderoso, hermano, que puede existir. Entonces, hoy en día,
Es la competencia de poderes, es la competencia por el petróleo, es la competencia por las posiciones, es la competencia realmente por el arsenal y quién exhibe más bombas nucleares y aviones y tanques de guerra. ¿Ves? Pero eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces nosotros hoy en día tenemos seguridad de gloria eterna en Cristo. Si tú y yo morimos, de una vez el cuerpo muere, el alma deja de pensar y de sentir y nuestro espíritu conecta directamente con la eternidad. Por eso es que tú y yo no necesitamos resurrección ni arrebatamiento. Nosotros necesitamos conexión. Solamente que la muerte será la puerta que al creyente le abre el umbral y la muerte mismo le dice, no te puedo encerrar en una tumba. Tu espíritu no es de tumba, te dirá la muerte. La muerte te dirá, tu espíritu no tiene cementerio, tu espíritu no tiene fuego, tu espíritu no tiene bomba nuclear, tu espíritu no es de guerra, tu espíritu es de Dios y Él te recibe. Entonces la muerte misma, estoy hablando metafóricamente, figurativamente, la muerte misma te dirá, te abro la puerta para que vayas con Dios a la eternidad. ¿Cuántos glorifican a Dios por ello? Amén. Entonces, amados, terminemos diciendo, no vamos donde ya estamos en Cristo. O sea, nosotros somos la gente que tiene una fe más sólida. Es la fe más sólida que se puede predicar en esta tierra. Este evangelio es el evangelio verdadero. No vamos donde ya estamos y no esperamos lo que verdaderamente nosotros ya tenemos en nuestro amado Cristo. Por lo tanto, se cumplieron ya las dos consumaciones. Juan 19:30, consumado es redención. Apocalipsis 21:6, hecho está, escatología, profecía, apocalipsis, hecho está. Eso ya está cumplido. Por eso es que nosotros de Apocalipsis, y eso lo voy a enseñar después, nosotros vamos a conocer lo que se llama el tiempo del kainos de Dios. Porque la palabra kainos en griego quiere decir tiempo de calidad. Por eso nos habla de cielo nuevo. Después te voy a explicar el significado de Nueva Jerusalén. Te voy a hablar de la Nueva Jerusalén, de las dimensiones, de las adimensiones de la Nueva Jerusalén. Y te voy a hablar del tercer templo. Es decir, el que hizo Dios. Es decir, lo que en Apocalipsis 21:3 Juan dijo, he aquí, señaló el tabernáculo eterno de Dios con los hombres. Muy bien, mis amados, hemos concluido nuestra conferencia para que sigamos en línea con nuestro seminario sobre escatología realizada.